¿Qué tal, estimado estudiante? En esta oportunidad presentaré la clase uno, que corresponde a la investigación educativa y temas afines. Respecto al contenido, tenemos conceptos fundamentales, definición de la investigación educativa, características de la investigación educativa. Un concepto importante que se debe, digamos, definir es la investigación propiamente tal. Hay muchos autores que la definen de distintos lados o de distintos enfoques, pero bueno, un concepto eh, que está definido de manera bastante general es el siguiente. La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo de conocimientos. Implica la recopilación, organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o un problema. Bueno, en cuanto a esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que una investigación, si no tiene cierta estructura, es poco probable que se pueda realizar. Por lo tanto, esa estructura nos lleva a una organización y esa organización se establece a través de distintos eh, tipos de investigación, escenarios y también en donde seguramente lo vamos a ver eh, basado en el método científico. Respecto a los tipos de investigación es importante señalarlos porque esto me da un cuadro hacia dónde se debe realizar la investigación y cómo se debe. Entonces, en este aspecto tenemos, por ejemplo, un tipo de investigación según el propósito. Este puede ser de tipo teórico, puede ser una investigación de campo, por ejemplo. Otro tipo de investigación es el nivel de profundización. Este puede ser exploratoria, puede ser descriptiva, eh, en la medida que uno va aumentando el nivel de profundidad, ¿no? Y por otro lado, podemos tener un tipo de investigación de acuerdo a los datos empleados. Acá nosotros podemos tener una investigación cuantitativa o cualitativa. Y bueno, posteriormente lo explicaré con más detalle, ¿ah? En la siguiente presentación. Eh, bueno, la investigación estimula el pensamiento crítico, que es así y así debe ser, y la creatividad, y es a través de ella que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que es un tema bastante, digamos, fundamental, en que no hay que confundir. Lo importante es entender que con esto vamos a aumentar la creatividad, y es así. En la medida que uno va investigando, van surgiendo ideas y de a poco uno va entrando más en la investigación. Eh, el, el aprendizaje se potencia y se va entendiendo los objetivos y la orientación que uno debe tener en la investigación. Ahora, la idea no es eh, entrar, digamos, a definir que la memorización no es útil o es algo malo. La verdad que la memorización es útil en la medida que nosotros tengamos claro que estamos aprendiendo, estamos teniendo iniciativa, creando y podamos discriminar en lo que es el tema en sus diferentes partes y no solamente dejar eh, por, un, eh, por un supuesto de que la memorización es lo principal. La memorización es importante, pero dentro de un proceso. Como les mencioné anteriormente, hay muchos autores, mucha bibliografía en donde, de acuerdo a las características, al escenario de la investigación, se van a establecer estos tipos de investigaciones. Así como yo puedo tener un tipo de investigación enfocado a las conclusiones, a diferencias,
También puedo tener un tipo de investigación en relación a la profundidad, al- a los datos, como se mencionó anteriormente, a la naturaleza del ambiente donde está y se va a realizar la investigación, eh, al tiempo que se va a dedicar, eh, al plazo, también puede ir eh, condicionado el tipo de investigación que uno quiera realizar. Entonces, esta es una propuesta que se hace seguramente el autor de acuerdo a su experiencia, puede ser, y, y lo plantea de esta forma, ¿no? Entonces podemos tener, acá habla del tipo de inferencia, un tipo de investigación, la manipulación de variables, también otro tipo de investigación, medios para obtener datos, también otro tipo de investigación. Bueno, son cosas que diferentes autores van estableciendo para que la investigación pueda tener una orientación y se pueda entender. Como se mencionó anteriormente, la investigación, de acuerdo a los datos, es bastante importante porque tiene una característica que es en torno a qué tipo de datos uno puede recoger. Estos datos en el fondo van a reflejar el tipo de investigación que se pueda realizar. Por ejemplo, tenemos, como se mencionó, investigación cuantitativa e investigación cualitativa. ¿Ah? Entonces, ¿qué se puede decir respecto a esto? Eh, Hay algo bien importante que lo señala el texto, que lo voy a definir, y es que en investigación cualitativa se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Y esto es referente que siempre la exactitud está referido a datos numéricos. Y también se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible en términos de lo que es la investigación cualitativa. La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Entonces, esta descripción de las cualidades de un fenómeno están en relación a las características. Entonces, si yo puedo definir las características y describirlas, me voy acercando cada vez más al escenario y al logro de la investigación. Entonces, de este punto de vista, se pueden dar situaciones complejas que no se entienden inmediatamente por, por las características que pueda tener. Entonces, eh, la investigación cualitativa busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Es lo que yo le mencioné. La investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Entonces, por un lado, la investigación cualitativa eh, prioriza el entendimiento, eh, la forma que yo puedo inferir, que yo puedo llegar a esos datos que necesito y se transforma en el fondo en entender la realidad que me está, eh, se me está presentando en la problemática. Eh, y bueno, ahora también uno puede decir que la principal diferencia entre los llamados enfoque, enfoques cuantitativos y cualitativos no radica exactamente en el uso de números, sino que la diferencia está primero en el tipo de intencionalidad
y segundo, y el tipo de realidad que uno y otro enfoque investigativo pretende abordar. Si uno tiene claro eso, es muy probable que le vaya bien en la investigación de corte cualitativo. Ahora, el tema de que yo encuentre, digamos, datos cualitativos o datos cuantitativos, también yo lo puedo adjuntar, anexar, de manera que esto se convierta en una mezcla. ¿Ah? Si es necesario tener datos cualitativos, eh, bueno, se podrá realizar la obtención de esos datos y además, si se complementan con datos cuantitativos, también es viable. La cosa es que se tenga claro la intencionalidad y el enfoque de la investigación. Eh, Vamos a encontrarnos con diferentes escenarios, eh, cosa que la idea no es que uno tenga, digamos, cierto temor de no entender, sino que en la medida que se va encontrando en los escenarios, uno debe ir eh, con una actitud de indagar, de buscar, tanto en la teoría, en la bibliografía y en artículos que se hayan hecho respecto a la investigación. Ahora, ¿qué es lo que es, por ejemplo, una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Tenemos un tipo de investigación que va de acuerdo a los datos. Estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Y de eso uno puede establecer el tipo de investigación que uno va a realizar. Aún así, nosotros podemos mezclar en el buen sentido tanto variables cuantitativas como cualitativas. Es posible que se dé un tipo de investigación mixta, de acuerdo a los datos. ¿Ah? Entonces, eh, para ir aclarando este concepto, eh, nosotros vamos a considerar una variable cualitativa. En el fondo, un dato se convierte en una variable. Y en el fondo, estableciendo, determinando esta variable, vamos a ir acercándonos cada vez más a la solución de la problemática. Bueno, una variable cualitativa expresa una cualidad, característica o atributo que solo se puede clasificar o categorizar mediante el contexto. Y esto puede definirse en torno a variables, por ejemplo, eh, del género, del sexo, en donde yo puedo tener una categoría masculina o femenina. También puede ser el estado civil. Pueden haber, digamos, clasificarse como soltero, viudo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de variables cualitativas. Ahora, los tipos de variables cuantitativas son variables que se expresan numéricamente y son susceptibles de medirse, que eso es importante. Entonces, tenemos en el espectro variables como el peso, la talla, la edad y otras variables que puedan, puedan ser, digamos, de acuerdo a un escenario, a un ambiente predeterminado. Entonces, tenemos variables cualitativas en donde estas se pueden clasificar en nominales, las cuales podemos clasificarlas de acuerdo a la categoría, y podemos tener otras que son ordinales y se pueden clasificar también de acuerdo a la jerarquía. Las variables cuantitativas pueden ser discretas, que son en relación a números enteros, y pueden ser continuas, que son en relación a números decimales. ¿Ya? Ese es más o menos el espectro que nosotros nos movemos en este tipo eh, de investigación. En definitiva, la investigación tiene una cobertura bastante amplia y en forma general. Eh, ¿Qué tenemos que tener presente? En la investigación hay procesos en donde nosotros podemos identificar la problemática, realizar estudios prácticos, empíricos, recopilación de información también, y por lo cual
podemos llegar a una síntesis sobre esta investigación. Y por último, tener la evaluación de esta información o de esta investigación, ¿no? De lo que nos está entregando. También, como se mencionó recién, eh, un tipo de investigación importante, así como hay otras, es la que tiene relación a datos. Y esto nos da una aproximación bastante cercana hacia la respuesta de la problemática. Entonces, estas investigaciones pueden ser cuantitativas o cualitativas. Otra cosa que hay que considerar es la forma como uno va a investigar. Puede ser de un tipo básico, ciencias básicas, puede ser de tipo aplicativo, o puede ser también evaluativo, donde se evalúa, ¿ya? Y también tenemos algunas limitaciones en relación, por ejemplo, a los sujetos humanos, a instituciones públicas, a la complejidad de los problemas de investigación y también dificultades metodológicas. Por último, hay algunas características que son generales que se pueden aplicar también. Por ejemplo, objetividad es una característica importante, precisión, verificación, explicación detallada, la parte práctica, empirismo, razonamiento lógico, con argumentos y conclusiones provisionales. Yo diría provisionales y finales. Bueno, ese es más o menos el paraguas que nosotros manejamos en torno a la investigación. Respecto a lo que se mencionó anteriormente, ya tenemos un paraguas que es la investigación en sí. Y es importante considerarlo en la investigación educativa, obviamente. Y a través del tiempo se han presentado distintas definiciones. Una de tantas es la que, por ejemplo, se presenta ahora. Y es el concepto de investigación educativa ha ido cambiando y ha adoptado nuevos significados a la par que han ido apareciendo nuevos enfoques y modos de entender el hecho educativo, que es muy cierto. ¿Ah? Ha evolucionado en el tiempo y se han presentado distintas metodologías en donde cada uno de los autores ha planteado, especialistas por supuesto, su punto de vista sobre la investigación educativa. Una manera de dar una definición es analizar cómo este tema está concebido en las distintas perspectivas de la investigación, como es la perspectiva empírico-analítica, la investigación educativa, equivale a investigación científica aplicada a la educación y debe ceñirse a las normas del método científico, en su sentido más estricto. Y eso es verdad, porque este tipo de investigación, como otras, tiene cierta estructura, y esa estructura las da las bases del método científico. Cosa que esto lo vamos a conversar y nuevamente retomar, me parece, en la cuarta unidad. Por lo pronto, es bueno tener la idea que el método científico da las bases y eh, eh, da a conocer y propone cierta etapa y cierta estructura para desarrollar la investigación, bueno, en general, y por lo tanto incluya lo que es la investigación educativa. Bueno, finalmente hay otros autores que plantean que el objetivo general de la investigación educativa podría referirse en torno a ofrecer respuesta a las interrogantes que se plantean en el campo educativo, que es muy cierto, y plantea otros eh, objetivos específicos que son también muy, muy, muy importantes, como ser descubrir las leyes objetivas y principios de los procesos educativos, establecer bases teóricas y científicas de un plan general de educación y mejorar constantemente la calidad y rendimiento de la enseñanza. Lo que es muy, como mencioné anteriormente, eh, muy frecuente y se está realizando eh, a cada rato estos objetivos específicos.
otro tema importante son las características de la investigación educativa. Eh, Tenemos en primer lugar la complejidad de los fenómenos educativos. Generalmente los fenómenos educativos no pueden reducirse a análisis de aspectos cuantitativos como los que presentan las ciencias naturales, ya que los fenómenos educativos llevan implícitos valores, creencias, actitudes, que es totalmente contrario a lo que hace eh, las ciencias naturales. Y tiene un planteamiento humanístico interpretativo, que es la investigación educativa. Entonces, desde ese punto de vista, las ciencias naturales normalmente se asocia a investigaciones cuantitativas. Y no deja de ser tampoco que podamos mezclar estos, digamos, tipos de investigación cuantitativa, cualitativa, tanto en el plano de ciencias naturales como de ciencias eh, sociales o educativas. Otra característica importante es el carácter plurimetodológico. En la investigación educativa se emplean diversas metodologías que abarcan desde modelos experimentales hasta los cualitativos, sin descuidar los distintivos históricos. Eh, bueno, desde ese punto de vista, es verdad, hay situaciones multidisciplinarias, interdisciplinarias en algunos casos, en donde cada especialista se puede encargar de cierta área. Por ejemplo, el área de la, si se está investigando la conducta de los estudiantes, perfectamente un psicólogo puede hacerse cargo de cómo actúan y cuáles son las motivaciones que tienen los estudiantes para tener cierto comportamiento. O también se puede introducir un especialista en, por ejemplo, psiquiátrico, en el área psiquiátrica, para ver algún tipo de enfermedad o médico también, ¿no? Entonces hay especialistas que pueden contribuir a, a analizar eh, y intervenir en cierta investigación. Después tenemos la peculiaridad en relación investigador-objeto investigado. En educación, el investigador forma parte del objeto que investiga, es decir, no puede ser neutral e independiente con respecto al fenómeno educativo estudiado, por lo que debe esforzarse en mantener la mayor objetividad. Bueno, eso también puede recaer en ciertos tipos de investigación. Por ejemplo, hay una que quizás ustedes vieron, que es la investigación de acción participativa, en donde ya se involucran las personas, los beneficiarios, la comunidad y el investigador en sí o los investigadores en sí. Entonces, ahí hay que tener cierta objetividad para, por ejemplo, recoger datos, para obtener datos de, que ayuden a mejorar la problemática o a dar una respuesta a la problemática. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser objetivo en cómo se recogen, se levantan estos datos, qué es lo que entregan estos datos y cómo se analizan estos datos. Perspectiva multidisciplinar. Muchos fenómenos educativos pueden contemplarse desde la perspectiva de diferentes disciplinas, como procesos didácticos, psicológicos, sociológicos, que obliga a que sean abordados desde todos estos ángulos. Bueno, eso es un poco lo que también eh, tiene que ver con los métodos. ¿Ah? Los tipos de métodos que uno plantea está muy relacionado con los tipos de profesionales que pueden abordar las problemáticas. Y como les dije, pueden ser multidisciplinarios, interdisciplinarios, en que cada especialista se pueda hacer cargo del área que le corresponde. Entonces, esto va muy relacionado con la metodología que se desea aplicar en la investigación. Bueno, hay otras características también. Por ejemplo, estudian fenómenos sociales que constituyen sistemas abiertos, contradictorios, integrados por muchos componentes abiertos y multideterminados. Es un poco lo que conversamos en
temas en relación a los temas que uno estudia. Y evidentemente son bastante complejos. Entonces, eh, hay que tener, digamos, una forma de abordar estos temas seguramente muy abierto a poder entender cosas que no sean contradictorias en alguna parte de lo que se está estudiando. Los fenómenos educacionales no están sujetos a un determinado rígido y univalente, son procesos dialécticos, multicondicionados, sus regularidades se manifiestan como tendencia a través de un gran número de fenómenos causales y singulares. Bueno, es verdad, eh, uno no puede tomar estos temas en forma individuales y que un tema sea reflejo de una realidad. Eh, Deben ser abordados desde un punto de vista de la lógica, que sean razonables y que tengan condiciones o variables que se puedan cuantificar y medir. Eso va a dar una apertura en los límites del estudio y la orientación correcta para poder tener una capacidad abierta de abordar el tema y no ser tan determinante y rígido. En pocas palabras, no ser tan cuadrado en cómo uno entiende el tema. Eso es algo muy importante. No presenta parámetros cuantitativos estables y generales de los fenómenos educacionales. Se logra solo mediante el estudio de un gran número de casos individuales, lo que está determinado por el tipo de determinismo causal propio de los fenómenos sociales y educacionales. Bueno, se mencionó anteriormente que está muy orientado a los parámetros cualitativos y no cuantitativos y que aborda estos fenómenos complejos educacionales. Este tipo de estudio eh, se debe tratar de estudiar caso a caso para tratar de entender de forma integral la investigación. Eh, y por último, tiene un carácter lógico, dialéctico y complejo, lo que está condicionado por la propia complejidad de la realidad que se estudia. Bueno, eso también se mencionó. Tiene que ser lógico, razonable, eh, que tenga cierta, eh, cierta lógica en, en la problemática y obviamente tratar de lo que es complejo, llevarlo al terreno de lo simple y seguramente desmenuzando cada una de las aristas de la problemática. ¿Ah? Entonces, en la investigación, en este tipo de investigación, tenemos fases o etapas que obedecen a una estructura, como les mencioné al principio. Entonces, desde la investigación que uno puede tener eh, previamente, y eso nos puede dar la bibliografía, vamos estableciendo etapas, como identificando la problemática a investigar, realizar el estudio empírico, práctico, realizar la recopilación de información, definir síntesis de la investigación y como final o para finalizar, tomar decisiones sobre la problemática y de acuerdo a las evaluaciones que uno haga. Más o menos eso es lo que se pretende eh, establecer en este tipo de investigaciones. Bueno, para terminar, eh, yo les pediría que repasen esta presentación, vayan a los textos de consulta complementaria para poder entender algunos conceptos. En la clase anterior, la clase de la videoconferencia 1, yo les dejé unos conceptos. Y esos conceptos es importante que los definan para entender y la, el contexto de lo que es la investigación educativa y en sí lo que es la investigación. Y le hablé del lenguaje
que uno debe tener para poder entender. Si no hay un lenguaje, es imposible que se puedan entender los conceptos y avanzar en la teoría, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá nuevamente están los conceptos que ustedes van a poder eh, repasar, ya, ahí los tengo. Y esta videoconferencia, perdón, esta clase, viene a ser un complemento de lo que también se dijo en la videoconferencia que se hizo el día, el día viernes, perdón, el día jueves. Eh, entonces, como les mencioné anteriormente, la cosa es que uno repase, entienda los conceptos y para esto tiene que ir al diccionario y tratar de definirlo, hacer algunas preguntas que si hay alguna duda y de esta manera tener un conocimiento más avanzado de lo que estamos tratando de tener como conocimiento. Bueno, estimados estudiantes, les dejo hasta acá la presentación y espero que estén bien y puedan eh, salir muy bien en este curso, ¿no? Y que les vaya muy bien en todos los otros que tengan. Chao, chao, hasta la próxima.